deslizando el dedo en la pantalla del teléfono celular. Comprométete con tus hijos, habla con tus hijos. Muchos papás dicen, es que a mi hijo le fastidia la misa, no quiere estar. Ore por él, hermano. Pues, ¿qué quieres que te diga, papá o mamá? ¿Cómo es tu relación con tu hijo? Pues es buena, pero mi hijo no me cierra la puerta del cuarto. ¿Y desde cuándo empezó a suceder eso? No, pues ya tiene años. Ok, ¿cuál fue el contexto? ¿Cuál fue la situación? Es que mi marido y yo nos peleábamos mucho, o soy mamá soltera, o soy papá soltero y tengo que trabajar. Claro, o sea, es un trabajo doble y muy admirable el de los papás y mamás solteros. Pero, y yo sé que no pueden estar en todo, porque pues en este país la vida es muy dura, pero yo creo que tienes las armas necesarias, papá, para que independientemente si trabajas mucho, le sigas prestando atención a tus hijos. Mira, yo conozco padres y madres de familia que cuando me enteré de esto se me hizo algo muy admirable. La hora de lunch de su trabajo coincide con la hora de lunch en la escuela. Entonces, si no te queda lejos y tienes los recursos y los medios, ¿por qué no vas un día a la semana a comer el lunch con tu hija o tu hijo al high school, al elementary, a la secundaria, etcétera? Eso estaría súper bien. Y porque sí, o sea, porque muchas veces los padres de familia se quejan de las consecuencias, pero no ven las causas. Cuando tú atiendes las causas, padre de familia, o haces lo posible por atenderlas, entonces no vas a padecer las consecuencias o no van a ser tan dañinas esas consecuencias. Porque la sobreestimulación de los aparatos y de lo que se ve en los aparatos y lo que se escucha en los aparatos causa adicciones a nivel de la cocaína, de la marihuana y del alcohol, porque el cerebro se acostumbra a ese tipo de cosas. Y cuando el cerebro se acostumbra a ese tipo de cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? El discernimiento y la capacidad para decidir qué es bueno y qué es malo, dónde está el bien y dónde está el mal, se disminuye. Por eso muchos chicos ven programas donde se hablan muchas groserías, donde el contenido sexual es altísimo, donde el contenido violento también es altísimo, donde se exhiben cosas que van en contra de la ética, cosas inmorales incluso, y muchos de los chicos los ven como una cosa normal y hasta los ven como cosa divertida. Recordemos, los adolescentes no son adultos, ya han dejado de ser niños, pero biológicamente y espiritualmente, psicológicamente, no tienen una madurez. Esa es tarea tuya, padre de familia, madre de familia. Y la oración que tú hagas por tus hijos es lo más poderoso que puede existir. Ora por tus hijos, bendícelos. Hijo mío, dame un minuto para orar, para que hagamos oración juntos. Pero comienza dándole un abrazo, dándole un beso, preguntándole cómo te fue en la escuela. Porque si lo ves que está en el videojuego y está enojado, ¿cuál es la reacción que va a tener cuando tú le digas, véngase, vamos a orar? Lo va a ver como una orden y esa orden lo va a asociar con algo desagradable. Pero si comienzas acercándote poco a poco, oye, ¿cómo te fue? Claro que también muchos chicos se pasan de listos porque uno pasa frente a ellos cuando están en la televisión y ni siquiera se dan cuenta que uno existe. También tienes que decirle, oye, mira, deja de hacer un momento lo que estás haciendo, deja de ver un momento tu programa o tu teléfono, quiero decirte algo. Y ya cuando tengas la atención, cuando te esté viendo directamente, entonces sí hablas. Ay, hermano, es que le hablo y no me escucha. Bueno, ¿cómo le hablas para que no te escuche? No, pues es que estaba viendo su videojuego. Ok. ¿Y te puso atención cuando le hablaste? No. Bueno, entonces tócale el hombro. Oye, hija, oye, hijo, dame un minuto. Y ya cuando tenga tu atención, ahora sí le hablas. Entonces hay maneras muy concretas. O sea, el problema en sí no es la tecnología.
El problema es qué hacemos o dejamos de hacer con esa tecnología, que es una herramienta. Claro, que hay cosas muy buenas, sí, sí las hay. Que hay cosas muy malas, que son mayoría, lamentablemente también las hay. Y en eso es donde tú tienes que estar vigilante y es donde tú tienes que enseñarle a tus hijos y les tienes que hablar directamente. Porque muchos padres dicen también, es que me da pena, me da vergüenza hablarle de sexo, me da vergüenza hablarle del nombre de los genitales. Te lo tienes que decir. Te lo tienes que decir. Hijo, el pene nada más sirve para orinar. Y cuando estés casado y seas una persona madura, que sea el medio por el cual vas a engendrar tú y tu mujer a un nuevo ser. Pero dices, el pene no es ni para la masturbación, no es ni para la fornicación, ni es para el adulterio. Si le hablas de ese modo, cuando es adolescente, porque esos temas pues también hay que hablarle al chico o al adolescente de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo y de acuerdo también a su entendimiento. Y esa es la tarea de ser padres. Exacto. Porque imagínate cómo se lo explicarán en la escuela cuando van en las escuelas que han introducido esas clases, entre comillas, de educación sexual. Pues sí. Pues sí, entonces, ahora, es que en la escuela le enseñan esto, ok, y tú ya fuiste a la escuela a hablar con la maestra o el director de la escuela. No, bueno, lo tienes que hacer. Es que estoy trabajando, lo entiendo. Busca una oportunidad, pide permiso en tu trabajo, toma una cita en la escuela, atiende esa cita y dile, no estoy de acuerdo que le enseñen estas cosas en contra de la moral y de la sexualidad. Educar a mi hija, a mi hijo en materia sexual únicamente me corresponde a mí, como padre o madre de familia. Tu escuela no tienes por qué decirle a mi hijo que desde los 4 años tiene que masturbarse, no tienes que hablarle a los 13 años de sexo anal, no tienes que hablarle a los 15 años sobre aborto y sobre homosexualismo ni lesbianismo. Defiende a tus hijos, padre de familia, defiende a tus hijos. Defiéndelos. Yo sé que amas a tus hijos, yo sé que oras por tus hijos, pero también el Señor, ante las propuestas del mundo, nos pide y nos exige incluso que seamos más inteligentes que el mismo mundo. Por eso el Señor en su palabra nos dice, sean sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Pero a veces nomás nos quedamos en ser sencillos como palomas. Exacto. Y ay no, pues es que me da miedo, me da pena. ¿Qué es lo que hace una serpiente? Una serpiente es silenciosa, la serpiente observa, la serpiente no hace ruido, la serpiente ve el entorno. ¿Te das cuenta? Pero si lo haces unido a la sencillez de la paloma, entonces estarás aplicando la verdad con caridad, pero también caridad en decir la verdad. Tus hijos te lo van a agradecer, tus hijos van a imitar tu ejemplo. Que siempre va a haber problemas, claro que siempre los va a haber, que siempre va a haber exposiciones al pecado de los cuales tú no tengas el control sobre tus hijos o la vista sobre ellos, así es también. Pero si tú das las armas para prevenir cosas, pero si también aplicas las herramientas correctas para cuando esas cosas ocurran, estarás salvando a tus hijos. Hay mucho sufrimiento de los padres de familia que hablan de ciertas actitudes de sus hijos adolescentes. Y yo conozco muchísimos casos. Pero recupera tu rol de autoridad sana en Dios, con buenas herramientas, con mucho sentido común, con valentía. No te amedrentes ante tus hijos. Porque anoche estaba predicando precisamente en una comunidad y algo que les decía, los primeros en que van a recordarte tus pecados cuando empezaste a cambiar y venir a la iglesia van a ser tus hijos. ¿Por qué, papá? Si tú me dices que me porte bien, tú hace 5 o 20 años hiciste esto, le hiciste esto a mi papá o le hiciste esto a mi mamá.
Y muchos padres, o sea, recuerdan ese hecho, sienten dolor, pero también es una estrategia del enemigo que se basa en nuestras heridas para evitar que hagamos la obra de Dios. Yo anoche le dije a los padres de familia, contéstale a tu hijo de la siguiente manera: sí, es verdad, ese hecho ocurrió, yo me porté así, pero ya lo dejé de hacer, reconocí lo que está mal, pedí perdón, por eso estoy corrigiendo el camino y te estoy enseñando a ti a evitar que caigas en situaciones malas. Amén. Sí, entonces que el enemigo va a utilizar las debilidades de los que están a tu alrededor, y tus hijos adolescentes rebeldes no son la excepción. Si te echan en cara algún pecado de tu vida que ellos hayan conocido, asúmelo. A tus hijos no les tienes que dar explicaciones. Mira, tus hijos no son tus amigos. Tus hijos son tus hijos. No son tus amigos. No cometas ese error. Platica con ellos, ábreles tu corazón, que ellos te abran el suyo, pero las diferencias y las distancias son muy claras entre padre e hijo, hijo y padre. Del hijo hacia el padre debe haber una actitud, sí, de obediencia, de respeto, pero también de amor, de admiración, de obediencia. Y de los padres hacia los hijos, sí, de autoridad, pero una autoridad basada en el buen ejemplo, basada en la oración, basada en el acercamiento, en la comunicación, en el afecto. Empieza a ser más cariñoso con tus hijos ahora que puedes. Después no te quejes, que digas que tus hijos no te visitan o te hablan mal. Tú les abrazaste a ellos. Abrázalos desde ahorita. Diles que los amas. Míralos a los ojos. Sonríeles. Para que ellos tengan la confianza de decirte: papá, mamá, me está pasando esto. Porque desgraciadamente muchos de los últimos en quien confía un adolescente cuando tiene problema, la mayoría de las veces son los propios padres. Y recurren a los amigos. Y muchas veces los amigos, aunque con buena intención, no tienen el criterio ni la madurez para orientar adecuadamente. Claro que hay excepciones. Hay chicos y hay chicas que son muy sensatos y que son hasta muy santos, que le pueden decir: hey, esto está mal, cuidado. Esos amigos, esas amistades de tus hijos, sí las debes de alentar. Ay, es que mi hijo se junta con pura gente sinvergüenza. Bueno, entonces empieza a rescatar a tu hijo y hay una oración del libro del Padre Teo que dice: oración para que un hijo deje las malas amistades. Empieza no solamente a pedirle al Señor que aleje a tu hijo de las malas amistades, sino que le empiece a acercar buenas amistades, porque un vacío no se puede volver a llenar con lo malo. Un vacío se tiene que llenar con cosas buenas, con cosas sanas. Entonces pídele al Señor: Señor, así como le vas a quitar esta mala amistad, y te lo pido en fe, y te pido porque esa mala amistad también te conozca y se arrepiente y tú toques su corazón, te pido que lleguen buenas amistades para mis hijos, que les den buenos ejemplos, que les guíen por el camino recto. Y el Señor te lo va a conceder. ¿Te fijas, papá y mamá, cuántas cosas tienes a tu favor, cuánto poder el Señor te ha dado a ti, para bien tuyo, para bien de tus hijos? Porque Dios quiere que tus hijos sean santos, así como quiere que tú seas santo o santa. Dios también quiere santidad en tus hijos. Dales ese derecho, pero recuerda que también es una obligación tuya como padre. Y comienza primero a tener una vida de santidad, a despojarte de lo viejo, a despojarte de lo que ya no sirve, a cambiar de pensamientos, a cambiar de actitudes. Porque si tú hablas de moral, pero no dejas de hacer ciertas cosas, entonces eres incongruente y te lo van a echar en cara. Empieza a dejar el chisme, empieza a dejar las groserías, las palabrotas, empieza a dejar el hablar mal de la gente. Y tus hijos te van a ver. Y cuando ven que tú eres una persona no solamente sana, sino que también eres saludable en tu interior y en tu exterior, y que también ayudas a otros en el camino de la sanación y la liberación, tus hijos van a querer imitar tu ejemplo.
Mira,